Capítulo 11. Por si no vuelvo. La máquina estaba lista. Janet se quedó dormida, abrazada a mí. Su respiración tranquila parecía pertenecer a otro mundo. Yo, en cambio, tenía las manos frías, el corazón acelerado, la mente ardiendo. Esperé a que se sumergiera por completo en el sueño. Le acaricié el cabello con cuidado, como quien intenta guardar un recuerdo con los dedos, y me levanté. El cuarto estaba oscuro. Solo una línea de luz anaranjada entraba por la cortina. Me puse la sudadera, cargué los tenis en la mano y caminé descalzo por el pasillo. El piso estaba helado. Las tablas crujían, cómplices o traidoras. Bajé al sótano. El aire cambió. Más frío, espeso, cargado de metal y polvo. Ese olor ya era parte de mí. Encendí los tubos LED. La máquina estaba ahí, silenciosa, con la calma peligrosa de algo que, por fin, entiende su propósito. No parecía una amenaza, parecía un secreto. Aún no estaba seguro al 100. Aún no sabía si estaba lista. Así que hice lo único que podía hacer: probarla. Esa misma noche. No había otro momento. Me acerqué al panel principal y di el primer paso. Activación. El núcleo vibró apenas. Los anillos giraron 1 milímetro. El monitor mostró la curva de pulsos. 60 descargas por segundo. Estable, nítido, perfecto. Bien, murmuré. Subí la potencia al segundo nivel. El aire cambió de densidad. La luz del sótano pareció doblarse alrededor del núcleo. Las alarmas no sonaron. Los anillos no temblaron. El algoritmo mantuvo la línea. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. La máquina no estaba improvisando. La máquina respondía. Faltaba la prueba más importante. La tercera. El punto donde la vez anterior todo se desmoronó y me voló la mitad del laboratorio. Respiré hondo, ajusté la perilla de potencia y presioné. Potencia media. Activar. El núcleo retumbó. Las bobinas vibraron en armonía. El aire pareció tensarse, estirarse, como la superficie de un tambor. En el panel apareció: estabilidad, 1,3 segundos sin colapso, sin sobrecarga. Cerré los ojos. 1,3 segundos. Era suficiente. Era todo lo que necesitaba para que el vórtice naciera. Cualquier intento extra solo sumaría desgaste a las piezas, cansancio al sistema, nuevas variables que no podía controlar. Era como darle más vueltas a una llave ya ajustada. Tarde o temprano, la barrerías. La máquina no estaba pidiendo otra repetición. Estaba pidiendo decisión. Además, no podía esperar al día siguiente. Le había dicho a Saúl que lo haría mañana, como si los días fueran fichas que se pueden mover a conveniencia. Pero lo conozco. Si le decía que esa noche iba a viajar, se habría plantado en la puerta del sótano con su casco de minero, 2 extintores y un discurso preparado para detenerme. Y no porque no creyera en mí, sino porque me quiere, porque si tiene que escoger entre el invento más grande de mi vida y mi vida, Saúl va a escoger mi vida, aunque me odie por un rato. Por eso tenía que ser hoy, ahora, en silencio. No era para corregir errores, era para entenderlos. No era para borrar mi vida, era para encontrarme en ella. Miré la escalera que subía a la casa, hacia Janet, hacia mis hijos, hacia mi presente. Luego volví a mirar la máquina. Mi pasado estaba allá. No como un lugar, sino como una versión de mí mismo esperándome. Tragué saliva. Primero la despedida, me dije. Luego el salto. Subí las escaleras despacio, con el cuerpo tenso por dentro y una calma falsa por fuera. La casa estaba sumergida en esa quietud que solo existe cuando todos duermen, cuando el tiempo parece sostener la respiración. Abrí la puerta del cuarto de Sofía lentamente. La encontré despierta. No completamente, pero tampoco dormida.
Estaba boca arriba, abrazando su dinosaurio de peluche con una mano y frotándose los ojos con la otra, como si hubiera estado peleando con el sueño. ¿Papi? Susurró en ese tono suyo que siempre me derrite. «Soy yo, princesa», respondí acercándome. «¿Qué haces despierta?» No sé. Sentí que tenía que abrir los ojos. Me sonrió con ese gesto pequeño, suave, que siempre me hizo sentir que todo tenía sentido. Me senté a un lado de su cama. Ella ya olía a jabón, a sueño y a esa inocencia que uno desearía conservar para siempre. «¿Quieres que te cuente un cuento?», le dije, acariciándole el cabello. Asintió sin pensarlo. Sofía nunca rechaza un cuento, aunque se esté cayendo de sueño. Respiré hondo. Tenía que controlar la voz para que no se notara lo que sentía por dentro. «Érase una vez», empecé, improvisando sobre la marcha, «un pequeño hilo de luz que vivía en una cajita de madera. Nadie sabía para qué servía. Nadie sabía de dónde venía. Solo estaba ahí». Sofía abrió bien los ojos. Le encantaban los cuentos raros. «Ese hilito», continué, «tenía un poder muy especial. Cada vez que alguien estaba triste, él le alumbraba el corazón. Pero no siempre podía hacerlo, porque tenía miedo de quedarse sin brillo». ¿Y por qué tenía miedo? Preguntó, abrazando más fuerte su dinosaurio. «Porque había visto a muchos corazones apagarse», respondí con un nudo en la garganta. «Y pensaba que si daba demasiado, se iba a apagar también». Sofía frunció los labios pensativa. ¿Se apagó? Negué con la cabeza. «No. Un día encontró a una niña que no le pidió luz. Solo lo acompañó. Lo dejó brillar sin exigencias. Y entonces él se dio cuenta de que cuando uno da amor, el brillo no se gasta. Crece». Sofía sonrió, lenta, como si entendiera más de lo que sus años permitían. ¿Y cómo se llama esa niña? Me quedé callado un segundo. «Sofía», respondí al fin. Sus ojos se abrieron un poquito más, sorprendidos, felices. ¿Papi? Susurró, bajando la voz hasta casi nada. Yo soy esa niña. Le besé la frente. «Siempre lo has sido». Ella estiró los brazos y rodeó mi cuello con ellos. Su abrazo era suave, tibio, perfecto. De esos que uno quiere guardar para siempre en algún rincón del alma. «¿Te vas a dormir ahora?». Sí, pero quédate tantito. Me recosté a su lado, sobre la cama pequeña, cuidando no aplastar al dinosaurio. Ella puso su manita sobre mi pecho, justo donde mi corazón parecía querer escapar. Poco a poco, su respiración se hizo lenta, rítmica. Cuando estuve seguro de que dormía, me incorporé con cuidado. Antes de salir, la miré por última vez. Esa mirada me atravesó como una advertencia silenciosa. «No tienes derecho a fallar». Camine hacia el cuarto de Ismael. La puerta estaba entreabierta, como si él mismo la hubiera dejado así para que el mundo no lo olvidara del todo mientras dormía. La luz azul de su lámpara proyectaba sombras irregulares en la pared, como olas quietas. Entré despacio. Ismael dormía boca abajo, con una pierna colgando fuera de la cama y el cabello despeinado como siempre. Respiraba profundo, con ese ritmo que solo tienen los niños, confiado, seguro, pleno. Me incliné para acomodarle la cobija y fue entonces cuando lo vi. Su escritorio estaba lleno de hojas garabateadas, pero no eran dibujos de monstruos o coches. Era mi máquina, o mejor dicho, su versión de mi máquina. Me acerqué sin hacer ruido. Había esquemas en plumón rojo, flechas verdes, círculos azules. Había intentado replicar la forma del núcleo, los anillos, los cables y, sobre todo, las baterías. Estaban dibujadas con una precisión que no esperaba de un niño de su edad. Rectángulos parejos,
tornillos marcados, líneas rectas hechas con regla. Y cada una tenía pequeñas notas escritas a mano. Batería fuerte. Si se juntan todas, flecha luz grande. Si se mueve rápido, es porque funciona. Ayudar al papá. No dejar que se queme. Pasé los dedos por los dibujos. No era solo que se hubiera interesado en mi proyecto. Era que había intentado comprenderlo, moldearlo a su manera, acompañarme sin siquiera estar presente. Eso me tocó un lugar profundo que creí endurecido por los años. Y entonces recordé el día en que nació. No fue un momento de película. No hubo música, ni luz celestial, ni lágrimas dramáticas. Fue otra cosa. Algo más lento, más vasto, más real. Cuando lo sostuve por primera vez, pequeño, tibio y tan frágil que parecía hecho de aire, sentí en mí una necesidad inmediata de protegerlo contra viento y marea, de ser muro, escudo, refugio, como si de pronto mi cuerpo hubiera entendido un idioma nuevo. Y cuando cerró su manita alrededor de mi dedo, tan apretado, tan decidido, como si dijera, «De aquí no te vas», algo se despertó dentro de mí. No sé describirlo bien. Era un amor inmenso, puro, poderoso de una manera casi primitiva, incondicional. Un amor que no nace en la cabeza, ni siquiera en el corazón. Nace en un lugar más profundo. Un lugar que no sabía que existía en mí. Y mientras veía sus dibujos ahora, sus intentos por entender mi mundo, sus trazos torpes pero llenos de intención, ese mismo fuego volvió a encenderse. Ismael se movió entre sueños y murmuró algo ininteligible. Me senté en la orilla de su cama y lo observé. Su respiración serena, la suavidad de su rostro, la manera en que su mano quedaba entreabierta, como lista para sostener otro dedo mío, si yo se lo ofreciera. «Hijo», susurré, aunque él no podía oírme. «Eres una parte de mí que nunca quiero perder». Le acomodé el cabello con cuidado, con esa delicadeza que uno solo usa con aquello que ama de verdad. Me levanté con calma, apagué la lámpara y antes de cerrar la puerta, lo miré una vez más y entonces bajé al sótano. Me quedé un rato largo frente a la máquina, sentado en el banco, sintiendo que, por primera vez en semanas, mi mente estaba completamente alineada con mi decisión. Pero faltaba la parte más delicada. Elegir a qué momento viajar y elegir dónde aparecer. La precisión lo era todo. ¿Por qué 8 meses antes? Saqué una hoja y comencé a escribir fechas en una esquina. Conocí a Janet en abril. Era uno de esos días en que el sol caía sobre todos, como si estuviéramos dentro de una lámpara gigante. Ella llevaba cuadernos en los brazos. Yo traía una playera roja desteñida. Si viajaba justo ese día, el riesgo era enorme. Un gesto mal sincronizado, una frase fuera de lugar, un cambio mínimo, y toda mi vida podría torcerse. 8 meses antes era perfecto. 8 meses antes yo no existía para ella, ni ella para mí. No alteraríamos nada inmediato, no chocaría con ningún evento crucial, y yo tendría tiempo de adaptarme, de estudiar mis propios pasos, de no cometer errores. Además, necesitaba reencontrarme conmigo mismo antes de reencontrarme con ella. No podía llegar al pasado siendo un torbellino emocional. Sí, 8 meses antes era el punto más seguro y más honesto. Después venía la segunda pregunta clave. ¿Dónde aparecería la máquina? Tenía que ser un sitio amplio, cerrado, aislado y, sobre todo, olvidado. No podía aparecer en un lugar donde hubiera gente. No podía arriesgarme a emerger en medio de un pasillo o un patio. La máquina no cae suave. La máquina aterriza y hace ruido. Se expande, vibra y pesa más de 300 kilos. Tenía que pensar como alguien que quiere traer un vehículo del futuro a través de un agujero del tiempo, sin que nadie en 1998 lo vea. Entonces lo recordé. El salón cansado. Apenas pensar en él me devolvió un olor que creí enterrado hace años.
Madera vieja, humedad y polvo. Era un salón enorme que la escuela tenía desde antes que yo naciera. Estaba lleno de mesas viejas, pizarrones rotos, cajas de libros olvidados y una capa exagerada de telarañas en cada esquina. Las ventanas tenían barrotes y el vidrio estaba tan sucio que ni el sol insistía en entrar. Le decíamos así porque todo en él parecía cansado. Las paredes, cansadas, las sillas, cansadas, la luz, cansada. Hasta el aire parecía estar dormido. Era un lugar perfecto. Nadie entraba ahí, ni maestros, ni intendentes, ni alumnos. Se decía que incluso la directora había olvidado que existía, y lo más importante, tenía espacio suficiente para recibir la máquina completa. Lo recordaba bien, al menos 12 metros libres en el centro, entre montañas de cosas que nadie se atrevía a tirar. Sonreí apenas. La aventura con Saúl. Recordé cuando Saúl y yo entramos ahí por primera vez. Convinimos, muy serios, como soldados en misión, que no podíamos graduarnos sin explorar el salón cansado. Era como un pacto secreto entre dos idiotas valientes. Ese día encontramos un globo terráqueo viejo en una esquina, cubierto de teleras. Tenía el eje flojo y el color deslavado, como si el mundo ya hubiera vivido demasiados terremotos. Lo giramos, primero lento, luego más rápido, luego tan fuerte que casi se salió volando de su base. Y aún así, siempre se detenía en México. Saúl decía que estaba embrujado. Es un mensaje del espíritu del conserje, Susurró convencido. Nos está diciendo que nunca salgamos del país o que siempre regresemos. Yo decía que estaba desbalanceado. Si estuviera embrujado, giraría solo. Está embrujado, Insistió Saúl, como si eso resolviera todo. Nunca lo resolvimos. También encontramos una calculadora científica rota que marcaba siempre el número 666. Saúl casi la avienta del susto. Yo le dije que seguramente era un error del circuito, me respondió. Pues que el circuito se vaya a confesar. Seguimos avanzando entre mesabancos volteados, pizarrones rotos y libros que ya no tenían ni título. En un rincón había un proyector viejo, de esos que hacen más ruido que luz, y cuando lo encendimos por accidente, proyectó la sombra de una araña enorme en la pared. Los dos gritamos, como niñas muy asustadas, pero juramos que no. Saúl dijo que era un ejercicio de... Resistencia pulmonar. Yo dije que era culpa del polvo. Y ahí estábamos, dos niños valientes, cobardes, curiosos, exploradores, descubriendo un salón donde parecía que el tiempo se había detenido mucho antes que en el resto de la escuela. Ese salón se quedó grabado en mí, por el misterio, por el silencio, por la sensación de que ahí adentro, si uno hablaba demasiado fuerte, despertaba cosas. Por eso era perfecto para llegar, para aparecer. Coordenadas exactas. Abrí mi cuaderno de fórmulas. Para que el salto funcionara, necesitaba un punto fijo en el espacio, latitud, longitud, altura exacta del piso del salón, profundidad del terreno, orientación magnética, desviación por precesión terrestre en 20 años, corrección por microvariaciones gravitacionales locales. Para obtener la orientación magnética de 1998, tuve que comparar el ángulo actual, restar la deriva magnética anual promedio y aplicar un margen de corrección por fluctuación solar. Si lo hacía mal, podía materializarme dentro de un muro. Saqué la cinta métrica del sótano para comparar proporciones. Volví al monitor. Coordenadas, murmuré. 0,03 grados al norte, 0,02 al oeste, ajuste de 2,4 metros de altura. Luego vino el cálculo más importante: evitar aparecer sobre el salón.
El tiempo es un río, pero el espacio es un océano. Si coordinaba mal la altura, podía materializarme, arriba del techo, dentro del techo, entre dos vigas, o incrustado en una mesa rota. Así que fijé el punto de aterrizaje en altura. 1,12 metros sobre el nivel del suelo del salón. ¿Por qué 1,12? Porque eso permitiría que al completarse el salto, la máquina descendiera suavemente y apoyara su base sin incrustarse en nada, ni demasiado arriba, ni demasiado abajo, justo en medio, un aterrizaje perfecto. Cuando terminé el cálculo, lo repasé 3 veces. Todo encajaba, todo tenía sentido. Mi destino ya no era una fecha ni un lugar, era un punto exacto en el mapa del tiempo. Cerré el cuaderno con cuidado. La decisión estaba tomada. El sótano estaba en silencio. Solo el zumbido tenue de los condensadores enfriándose marcaba un pulso constante, como si la máquina respirara después del último ajuste. La luz blanca de los tubos LED caía sobre la mesa de trabajo, dejando sombras largas en las paredes llenas de notas, fórmulas y trazos que ya parecían parte de mi piel. Me senté frente al escritorio de metal. Mis manos todavía tenían rastros de grasa en los bordes de las uñas. Me temblaban un poco. Tomé una hoja en blanco. La puse frente a mí. La miré como si fuera más pesada que toda la máquina junta. No sabía cómo empezar. No sabía si esto lo leería Janet, o mis hijos, o Saúl, o yo mismo en un futuro distinto, o si nadie lo leería. Respiré hondo. El aire del sótano sabía a metal, a cable quemado, a noches sin dormir. Y entonces lo entendí. Esta carta no era una despedida. Era una forma de dejar un rastro, una huella, algo que quedara aquí, en este tiempo, en caso de que yo no estuviera para explicarlo. Tomé la pluma y comencé a escribir. Si estás leyendo esto, significa que la máquina funcionó, o que falló de la peor forma posible, pero sea cual sea el resultado, hay algo que necesitas saber. Janet, hay cosas que uno solo entiende cuando las escribe, y mientras escribo esto, me doy cuenta de algo simple. Todo lo que soy empezó contigo. A veces cierro los ojos y vuelvo a esos días, a nuestro principio. No al principio oficial, sino al de verdad. Ese donde apenas intercambiábamos miradas, donde el mundo parecía más ruido que sentido, y sin embargo tú eras claridad. Recuerdo cuando te veía venir por el pasillo con tus cuadernos abrazados al pecho. Yo fingía estar concentrado en cualquier cosa. El piso, mis manos, la mochila. Pero en realidad ya sabía exactamente a qué hora ibas a pasar. Lo tenía calculado. Como si fueras un pequeño eclipse diario del que no quería perderme ni un segundo. Y recuerdo también ese día en que empezó todo, el día en que la química entre nosotros dejó de ser un rumor y se volvió electricidad. Íbamos caminando por el patio, tú hablando de no sé qué tarea, y de repente tu mano rozó la mía. No fue un accidente. ¿O sí? Pero para mí fue como si el universo me hubiera empujado un poquito. Ese roce me dejó pensando toda la tarde, y toda la noche, y toda la semana. Desde entonces mi vida empezó a oler a ti, a tu perfume suave, a tus cuadernos con tinta azul, a tus risas cortitas cuando algo te daba pena. Recuerdo también cuando intentaba impresionarte poniéndome la colonia más fuerte del supermercado. Si cierro los ojos, todavía siento cómo ardía mi piel de tanto que me echaba. Tú te reías y me decías, Ignacio, ¿hueles a árbol de Navidad? Yo fingía ofenderme, pero era feliz, porque me estabas prestando atención, y nuestras cartas, Dios, nuestras cartas, las tengo guardadas, todas, las tuyas y las que nunca me atreví a darte. Eran torpes, cursis, llenas de dibujos horribles, pero en cada una estaba ese amor que crecía sin hacer ruido. Recuerdo el primer beso. No lo digo mucho, pero fue uno de los momentos más importantes de mi vida.
Estábamos nerviosos. Tú mordías tu labio. Yo jugaba con el cierre de mi chamarra para no parecer tan tonto. El aire olía a tierra mojada porque había llovido un poco. Y cuando te acercaste, sentí que el mundo se quedaba sin bordes. Ese momento está grabado en mí como un tatuaje invisible. Por eso escribo esta carta. Porque viajar al pasado no es para buscar algo mejor. No existe nada mejor que tú. Lo hago para reencontrarme conmigo. Con ese Ignacio que despertaba sonriendo porque sabía que te vería. Con el que se sentaba en la primera banca solo para que tú lo encontraras rápido. Con el que hacía chistes malos para verte reír. Con el que cruzaba la ciudad solo para acompañarte a casa. Quiero regresar a ese yo, pero no para reemplazar algo del presente, sino para traerlo de vuelta a ti, porque tú mereces al Ignacio completo, no solo a la versión cansada, preocupada o dispersa. Mereces al que se enamoró de ti sin miedo, profundamente, por completo. Gracias, Janet, por tu paciencia, por tu bondad, por tu fuerza cuando a mí me faltaba, por cada mirada que me devolvió al mundo cuando yo me perdía dentro de mi propia cabeza. Si por alguna razón esta carta te llega antes que yo, quiero que lo recuerdes. Eres mi amor, mi presente, mi futuro, mi hogar. Y si vuelvo, quiero volver a enamorarte, igual que la primera vez. O mejor, Sofía, mi pequeña luz. Si estás leyendo esto, quiero que imagines que te estoy contando un cuento. No uno de dragones o castillos, aunque sé que te encantaría, sino un cuento donde tú eres la protagonista sin darte cuenta. Desde que llegaste a mi vida, cambiaste el color de todo. ¿Sabes cómo se ve el mundo cuando tú sonríes? Como si a alguien se le hubiera caído un frasco de pintura brillante sobre la realidad. Hay algo que siempre guardaré como un tesoro. La primera vez que te escuché reír. No tenías ni un año. Estábamos los dos en la sala y yo hice un sonido horrible, como de pato asmático, según yo era un dinosaurio. Tú te quedaste mirándome muy seria y de pronto soltaste una risita que parecía campanitas de cristal. Ese sonido me arregló días completos que ni tú imaginabas. Eres magia, Sofía. De verdad. Tu imaginación no tiene bordes. Tus dibujos parecen mapas hacia mundos que nadie más puede ver. A veces creo que si existiera un lugar donde nacen las ideas, tú ya lo conoces desde hace años. Quiero que recuerdes algo. Cuando pienses que no puedes, yo sé que sí puedes. Siempre. Lo veo cuando inventas historias donde detienes tornados, como si el viento fuera un perrito terco que solo necesitara regaños. Lo veo cuando tomas mis herramientas del taller para ayudarme, aunque termines llena de pintura o tornillos en los bolsillos. Lo veo cuando abrazas fuerte, sin miedo, sin dudas. Ese corazón tuyo es más fuerte que cualquier máquina que yo pueda construir. Voy a viajar, Sofía, pero no porque quiera alejarme, sino porque quiero regresar siendo mejor para ti. Quiero que tengas un papá que no se esconde en sus pensamientos, que no se pierde en cosas complicadas mientras tú lo llamas desde la puerta. Quiero volver a ser el papá que corre contigo, que imagina contigo, que sueña contigo. El papá que tú mereces. Si tardo un poco más de lo normal, solo recuerda esto. Tú me enseñaste a ver el mundo de colores otra vez. Y cuando vuelva, vamos a pintar muchos más. Con dragones, galaxias, perros con alas. Todo lo que se te ocurra. Te amo, Sofía, con todo lo que soy, con todo lo que fui y con todo lo que seré. Ismael, mi primer gran milagro. Si estás leyendo esto, significa que ya eres lo bastante grande para entender lo que quiero decirte, y aún así, ojalá pudiera explicarlo con la claridad que mereces. Tú fuiste el día en que la vida me cambió para siempre. Me acuerdo perfectamente del momento en que te vi por primera vez. Eras tan pequeño que casi no parecía real.
Tenías las manos cerradas, los ojos apretaditos y esa expresión seria. Sí, desde el primer día, como si estuvieras evaluando si el mundo valía la pena. Cuando te pasaron a mis brazos, sentí algo que no supe nombrar en ese momento, pero que nunca volvió a repetirse con la misma fuerza. La sensación de que mi corazón se había dividido en dos, una mitad en mí y la otra en tus manos diminutas. Me acuerdo del instante exacto en que agarraste mi dedo con tu manita, tan frágil pero tan firme, como si me estuvieras diciendo: «Aquí estoy, no te vayas». Y no me fui. No sabes cuánto intenté ser siempre alguien digno de ese agarre. Creciste rápido, más rápido de lo que pude procesar. Un día estabas gateando y al siguiente me hacías preguntas sobre cómo funcionan las explosiones, los motores, el universo. Preguntas que me dejaban pensando horas. Tienes una mente brillante, Ismael. Brillante y profunda. No te asusta preguntar lo que otros evitan. No te da vergüenza equivocarte. Y tienes esa chispa, esa mezcla rara entre lógica y curiosidad, que te hace peligroso en el mejor sentido posible. Tú tienes todo para cambiar el mundo. Y aún así, lo que más admiro en ti no es tu inteligencia, es tu corazón. Ese lado tuyo que se preocupa, que siente culpa, aunque no le corresponde, que quiere ayudar, incluso cuando no entiende del todo cómo. Ese lado que te hace más grande de lo que crees. Quiero que sepas algo que quizá nunca te dije con suficiente claridad. Ser tu papá ha sido uno de los honores más grandes de mi vida. Siempre me he visto reflejado en ti, en tus dudas, en tu forma de pensar, en tu manera de observar antes de hablar, en tu necesidad de entenderlo todo antes de dar un paso. Por eso escribo esto, para que sepas que si viajo, no es porque me falte algo aquí contigo, es porque quiero ser un hombre que esté a tu altura. Quiero regresar siendo alguien que te inspire, no alguien que solo te diga lo que hacer. Y si por alguna razón tardo, si por alguna razón esta carta llega antes que yo, quiero que recuerdes 3 cosas. 1. No fue tu culpa. Nunca. 2. No necesitas ser perfecto para que yo esté orgulloso de ti. Ya lo estoy, mucho más de lo que imaginas. 3. Todo lo que soy, lo eres tú también. Solo que tú lo estás mejorando. Te amo, hijo, más de lo que pueden decir estas palabras. Más de lo que pude decirte en todas las noches en que nos quedamos hablando de inventos y universos. Más de lo que va a caber en cualquier tiempo al que yo viaje. Saúl, no sé si vaya a leer esto hoy, mañana o dentro de muchos años, pero si llegaste a esta carta es porque ya sabes que estoy haciendo lo más loco que he intentado en mi vida. Y eso ya es decir bastante, considerando que tú estuviste presente en casi todas mis ocurrencias. Tú siempre fuiste mi equilibrio. Aunque eso suene irónico, porque eres el hombre menos equilibrado que conozco, pero es la verdad. Cuando yo me iba demasiado lejos en mi cabeza, tú me regresabas con una broma. Cuando dudaba de mí mismo, tú me dabas valor. Cuando el mundo parecía estar hecho de responsabilidades y problemas, tú le arrancabas una carcajada y me recordabas por qué vale la pena seguir. Hermano, tú no tienes idea de lo importante que has sido para mí. No tienes idea de cuántas veces tu presencia me salvó, sin que tú te dieras cuenta. Me salvaste cuando la tristeza me hacía pensar demasiado. Me salvaste cuando me obsesioné con cosas que nadie más entendía. Me salvaste cuando el pasado empezó a doler como si hubiera ocurrido ayer. Y ahora, cuando estoy a punto de lanzarme a un viaje que ni yo puedo explicar del todo, también estás ahí. Como siempre. Por eso escribo esto. Si algo sale mal, si tardo en volver, si las cosas se ponen difíciles, quiero que recuerdes algo.
Tú eres mi familia. También, no por sangre, sino por elección, y la elección la haría una y mil veces. Gracias por estar en mis peores días, y también en los más tontos. Gracias por cargar cajas, piezas, motores, extintores, cascos y quién sabe cuántas cosas más, sin cuestionar nada. Gracias por cuidarme, incluso cuando yo decía que no pasaba nada. Gracias por reírte conmigo. Gracias por creer en mí, incluso cuando yo no lo hacía. Y gracias por haber sido un hogar cuando yo no sabía dónde quedarme. Si regreso, te lo voy a decir mirándote a la cara. Y si no, quiero que lo sepas por escrito. Te quiero, cabrón, como se quiere a un hermano. Prepárate, porque voy a cumplir mi promesa. Voy a llevarte al pasado, para que compres tus bitcoins regalada la pieza, para que busques ese yeloco de esqueleto con ojo biónico, para que encuentres tu figura de los caballeros del zodiaco con armadura de metal, y para que compremos Big Cola en bolsa como cuando no teníamos un peso. Pero éramos felices. Mientras tanto, cuida de Janet, cuida de mis niños, y cuídate tú también, aunque sé que eso siempre te ha costado más trabajo que pelear con un oso gris. No eres mi despedida, Saúl, eres mi raíz. Ignacio. Doblé la carta con cuidado, como si fuera algo vivo, que pudiera sentirse lastimado con un mal movimiento. No sabía si algún día volvería a leerla, pero sí sabía que no quería dejarla a simple vista. Abrí el cajón inferior, un pequeño espacio lleno de herramientas viejas, tornillos plateados, cinta térmica y recuerdos que no sabían que lo eran. Aparté todo y coloqué la carta en el fondo. La miré unos segundos. Se sentía definitiva. Tomé un bolígrafo y, con letra firme, escribí en el sobre: Ignacio. Cerré el cajón. El sonido fue un golpe seco, como el clic de una pistola cargándose, y me di la vuelta hacia la máquina. El despertar del monstruo. La encendí, con un interruptor metálico que sonó como si estuviera despertando a algo que no debía ser despertado. Las luces del panel prendieron en verde y azul. Las bobinas vibraron como si tuvieran vida propia. El sótano entero pareció inhalar de golpe, como un animal que abre los ojos después de un sueño largo y peligroso. Carga inicial, 12%. Núcleo, activado. Frecuencia de impulso, 60 Hz. Estabilidad, óptima. «Vamos», susurré. El núcleo respondió con un zumbido profundo, tan grave que resonó en mis costillas. Los anillos empezaron a girar, lentos al principio, luego más rápido, y más. Las sombras en las paredes se deformaron, como si el tiempo ya estuviera cediendo terreno. Una llave inglesa cayó como una pluma de la mesa por pura vibración, y la gravedad distorsionada. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Subí la potencia. Punto de prueba superado, 1,3 segundos. Colapso, no detectado. Flujo, estable. Era real. Estaba listo. El sistema resistía. Un calor eléctrico recorrió mi columna. Coordenadas del destino. El monitor principal cambió a modo de salto. Deslicé el teclado improvisado y escribí, con los dedos tensos: 25 de agosto de 1997, 15 de la tarde. El panel procesó la entrada. Un pitido grave resonó en la sala. Fecha registrada. Línea temporal. Principal. Destino. Lunes 25 de agosto de 1997. Ciclo escolar activo. Precisión. +- 0,002. Coordenadas temporales cargadas. 25 de agosto de 1997. Misma ciudad. Misma línea. Punto fijo. Salón cansado. Coordenadas espaciales fijas. Latitud calibrada. Longitud corregida. Orientación. Sureste.
Altura de materialización 1,12 metros. Riesgo de intersección 0,04%. Ventana de salto abierta. Despliegue seguro. El núcleo cambió de color. Del azul profundo pasó a un dorado casi líquido. La luz ondulaba como si fuera un sol pequeño, atrapado en un globo de vidrio. Las bobinas comenzaron a girar más rápido. El aire vibró. La piel de mis brazos se erizó. El vórtice quería nacer. Pulsos aumentando. Campo pretemporal. Activado. Estabilidad 1,3 segundos. Suficiente. Era como ver mi destino escrito en luz. El aire se volvió tan denso que tuve que forzar la respiración. Todo se sentía cargado de electricidad, como antes de un rayo. Incluso el cabello de mis brazos se erizó. La máquina rugió. Sí, rugió. Como si el tiempo fuera gasolina y alguien acabara de encender un fósforo. La cuenta regresiva. Me senté y ajusté el cinturón. Sentía el latir de la máquina debajo del asiento. Un corazón de metal, sincronizado con el mío. El panel marcó. Inicio de vórtice en 9, 8. Los anillos giraban tan rápido que ya no eran anillos. Eran círculos de luz sólida. 7, 6. El núcleo estalló en un brillo blanco. El sótano entero tembló. Las herramientas vibraron y el polvo del techo cayó como una lluvia fina. 5, 4. El aire se dobló, literalmente, como si estuviera viendo calor sobre una carretera, pero multiplicado por 1000. Un sonido profundo llenó el espacio. No un zumbido, no un golpe, no un motor. Era el sonido del tiempo respirando. 3. Pensé en Janet, en cómo olía su cabello cuando la abrazaba, en cómo me miraba cuando yo creía que no podía más. 2. Pensé en Sofía y en sus dibujos llenos de mundos imposibles, en Ismael y su voz preguntando si la explosión había sido culpa de su idea. 1. Pensé en Saúl diciéndome, no te mueras, güey, porque luego ¿a quién le cuento mis historias? Sonreí. Mi mano fue al botón rojo. El metal estaba vivo, tibio, como si supiera lo que venía. Vamos, susurré, con un nudo en la garganta. A encontrarnos. Tomé aire, cerré los ojos y lo presioné. Epílogo. Una ausencia que pesa. El sótano se volvió otro mundo en el momento preciso en que Ignacio presionó el botón rojo. No hubo explosión, no hubo destello ensordecedor. Hubo un latido, uno solo, profundo, grave. Un golpe silencioso como un pulso que nació en las paredes, subió por el piso y terminó en los huesos de Ignacio. Las herramientas colgadas vibraron apenas, como si alguien invisible pasara su mano sobre ellas sin querer despertarlas. Los frascos de tornillos tintinearon en un sonido débil, casi tímido. El núcleo de la máquina encendió desde adentro, no como una lámpara, sino como un sol atrapado, agitado, comprimido. La luz dorada dentro del cilindro se retorció como un líquido vivo buscando salir. El aire se dobló, se encorvó, se abrió, y entonces ocurrió. El vórtice nació, no como una puerta, no como un túnel, sino como un remolino de luz líquida que descendió sin ruido, reuniéndose alrededor del núcleo, abrazando la máquina completa como si la reclamara. Los anillos giraban tan rápido que ya no parecían sólidos. Eran círculos de luz continua, vibrando sin viento. La gravedad sufrió un desliz. Una llave inglesa se levantó apenas del borde de la mesa. Flotó un instante y cayó con suavidad, como si estuviera hecha de papel. La sombra de Ignacio se despegó del piso. Se estiró hacia arriba, luego hacia los lados, como si el tiempo no supiera dónde ponerla.
Ignacio no gritó, no retrocedió. Solo apretó los dientes y dio un paso más hacia el núcleo que ya lo estaba llamando. Entonces el vórtice lo tomó. Primero sus piernas, que se desdibujaron en líneas luminosas. Luego su torso, absorbido por la luz que no quemaba, que no empujaba, sino que succionaba con una suavidad aterradora, como si lo envolviera el mismo aire. Y mientras el vórtice lo tragaba a él, tomó también la máquina. Las bobinas se levantaron medio centímetro del suelo sin romper nada. Los tubos vibraron, estirándose como si la luz los quisiera convertir en algo más ligero. Las patas metálicas se deslizaron suavemente, sin sonido, como si una fuerza inmensa pero delicada las estuviera guiando. La estructura entera, los cables, el panel, el núcleo brillante, se inclinó hacia el centro del vórtice y fue absorbida también, sin chocar, sin romper, sin un solo golpe. La máquina entera desapareció como si hubiera sido borrada de una fotografía. El vórtice se cerró alrededor de Ignacio y del metal. Las luces se plegaron hacia un punto diminuto. El aire recuperó su forma, y en un instante el sótano quedó vacío, perfectamente vacío, como si ahí nunca hubiese existido nada, ni máquina, ni luz, ni Ignacio. Y el tiempo hubiera tomado la precaución de hacerlo todo sin despertar a nadie. Saúl no sabía la hora, tampoco la había revisado. Tenía la televisión encendida frente a él, pero no estaba mirando nada. En la pantalla un narrador emocionado hablaba de las 10 criaturas más venenosas del planeta, mientras una serpiente mostraba colmillos que parecían dagas. Pero Saúl no veía serpientes, veía nada. Estaba sentado en el sillón viejo de su sala, con un codo apoyado en la rodilla y una cerveza sin abrir en la mano. La espuma se había asentado hacía 20 minutos, pero él no se daba cuenta. Respiraba raro, como si algo dentro del estómago se negara a acomodarse. Había algo en el aire, una especie de presión silenciosa que no terminaba de entender. «Pinche... loco», susurró sin humor. Se frotó la barbilla. Miró su celular como si estuviera esperando un mensaje que sabía que no iba a llegar. Como si en el fondo temiera que, si lo revisaba, sí hubiera llegado uno, y no sabría qué hacer con él. El documental cambió de escena. Un pulpo venenoso se deslizaba por unas rocas iluminadas de azul. Saúl tragó saliva. De pronto sintió un ligero calor en la pierna derecha. Un calor distinto, familiar. Levantó un poco la cadera y metió la mano en el bolsillo del pantalón. El yeloco estaba caliente. Caliente de verdad. No tibio, no templado. Caliente como una moneda recién salida del sol. Saúl dejó de respirar un segundo. Ignacio le había dicho: «Va a ponerse caliente cuando active la máquina. Es una sincronización energética, una marca, para que sepas que lo logré». Y ahora el yeloco ardía en su mano. «Ignacio», susurró con la voz quebrada. No lo sacó del bolsillo del todo. No tenía fuerza. Solo lo sostuvo ahí, apretándolo entre los dedos como si fuera una reliquia o un pedazo del corazón de su amigo. Cerró los ojos. Un temblor leve, casi imperceptible, recorrió su casa. No un sismo, no un ruido. Era más como un tirón, un suspiro profundo en las paredes, un microsegundo donde el tiempo hizo algo extraño. Saúl supo exactamente qué significaba. No lo entendió con la cabeza. Lo sintió. Ignacio ya no estaba. Lo había logrado. El yeloco seguía caliente, latiendo de manera irregular como si replicara a distancia el ritmo de un corazón desconocido. Saúl bajó la cabeza. Sus labios se apretaron. Sus ojos se llenaron.
La respiración se hizo áspera. No lloró fuerte. No hizo ruido. Solo dejó que las lágrimas cayeran despacio, silenciosas, como si no quisiera que el mundo se enterara de que acababa de perder, al menos por esa noche, a su mejor amigo. «Regresa, güey», murmuró. «No te tardes. ¿Sí?» Y apretó más fuerte el yeloco, como si al hacerlo pudiera atravesar 20 años, un remolino de luz, un salón olvidado, y tocarle el hombro a Ignacio para decirle: «Ya estás allá. No te me pierdas». Janet dormía. Dormía profundamente, con esa quietud que solo llega cuando el cuerpo por fin suelta todo lo que cargó durante el día. Pero su mente no estaba en paz. En su sueño, Ignacio caminaba delante de ella. No muy lejos, no muy cerca, solo fuera de alcance. Ella intentaba alcanzarlo, pero cada vez que lo hacía, el pasillo se alargaba un poco más, como si estuviera hecho de elástico. «Ignacio», susurró, incluso dormida. En el sueño, él volteaba, pero no tenía rostro, solo una silueta que parecía estar disolviéndose, como si la luz lo estuviera borrando por partes. Janet extendía la mano, y cuando estaba a punto de tocarlo, todo cambiaba. Una luz blanca, enorme, como un relámpago silencioso, caía desde arriba y lo cubría de pies a cabeza. Ignacio desaparecía dentro de esa luz sin hacer ruido, sin despedirse. A ella se le escapaba el aire del pecho. Quería correr, gritar, empujarlo fuera del brillo que se lo tragaba, pero sus piernas no respondían. Era como correr dentro de agua, y siempre llegaba tarde. Siempre. La angustia era tan real que la despertó. Janet abrió los ojos de golpe. Se incorporó de inmediato, respirando hondo, el corazón golpeándole las costillas, como si hubiera corrido kilómetros. La habitación estaba en silencio. La lámpara del buró proyectaba una sombra suave. El ventilador del techo hacía un sonido lento, monótono. El aroma a jabón y tela limpia flotaba en el aire. Pero algo estaba mal. Algo pequeño, sutil, casi imperceptible. Un vacío. Janet llevó la mano al lugar del colchón donde Ignacio debía estar. Frío. Frío como si él se hubiera levantado hace mucho tiempo, más del que ella quería admitir. «Amor», murmuró con voz ronca. No era una llamada, era una pregunta. Su pecho se apretó. Un dolor suave pero inesperado le recorrió la garganta, como si hubiera llorado en el sueño y no lo recordara. Se pasó una mano por la frente. Miró la puerta entreabierta. Sentía algo en el aire, un estremecimiento leve, como si la casa hubiera respirado profundo mientras ella dormía. Janet cerró los ojos. No sabía qué estaba pasando, no sabía qué había sentido, pero sabía una sola cosa, tan clara como si alguien se la hubiera susurrado. Ignacio estaba lejos, no físicamente, no todavía, pero lejos en un sentido que ella no podía explicar. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Dónde estás, Ignacio?» No obtuvo respuesta. Solo el silencio que quedó flotando en el cuarto. El mismo silencio que deja un sueño cuando se lleva un pedazo del alma. El sueño todavía le arañaba el pecho, dejándole una sensación tan amarga que le costaba tragar saliva. Ignacio no estaba en la cama, y aunque eso, en cualquier otra noche, habría sido normal, esta vez no lo era. Había algo distinto, una ausencia más pesada, como si el aire mismo estuviera avisándole algo. Se levantó casi sin darse cuenta. Sus pies tocaron el suelo frío y sintió un temblor recorriéndole las piernas. «Ignacio», susurró, apenas audible. Caminó hacia la puerta. El pasillo estaba oscuro, apenas iluminado por una línea de luz que subía desde la sala. El silencio era tan profundo que podía escuchar el leve crujir de la madera debajo de sus pasos. Primero fue a la cocina. Encendió la luz. Nada. La mesa vacía.
El vaso de vidrio donde Ignacio solía dejar agua, intacto. La silla donde él se sentaba en madrugadas difíciles, sin moverse ni un milímetro. Se llevó una mano al pecho, intentando tranquilizar su respiración. Fue al baño. Golpeó la puerta con suavidad. La abrió. Vacío. Solo el olor tenue del jabón y la humedad del último baño infantil. Su pulso se aceleró. Una punzada de miedo le subió por la garganta. «Ignacio, ¿dónde estás?», susurró. Entonces volteó hacia la puerta del sótano. Apenas entreabierta. Un hilo de aire frío salió desde abajo, como si el sótano hubiera exhalado algo que llevaba siglos guardado. Janet tragó saliva. Cada parte de su cuerpo le decía que no bajara. Pero aún más fuerte era la esperanza absurda, desesperada, infantil, de encontrar a Ignacio ahí abajo. Puso un pie en el primer escalón. El segundo, el aire se volvió más frío. El tercero. El pasamanos temblaba bajo su mano, o tal vez era ella quien temblaba. Llegó a la mitad de la escalera y entonces lo sintió. Un vacío, un silencio anómalo, un vacío tan profundo que el corazón se le detuvo un instante. Y, por reflejo, levantó la vista hacia el fondo. No vio a Ignacio, no vio la máquina, no vio nada. Su piel se erizó de inmediato desde la nuca hasta los tobillos. Una oleada fría le recorrió la espalda, tan fuerte que tuvo que sostenerse del barandal para no perder el equilibrio. «No», susurró apenas, sin aire. Bajó los últimos escalones casi sin sentirlos. Sus piernas parecían de papel. Cuando llegó al suelo del sótano, ya tenía lágrimas empañándole la vista. No necesitó revisar nada. No necesitó encender más luces. La ausencia era total. Dolorosamente total. El sótano estaba vacío. Vacío de él. Vacío de la máquina. Vacío de cualquier explicación. Un sonido quebrado se escapó de su boca. Janet llevó las manos a la cara. El llanto le salió como un suspiro ahogado, tembloroso, desesperado. Se dejó caer de rodillas, incapaz de sostener el peso que de pronto le cayó encima. Trató de no hacer ruido, trató de no despertar a los niños, pero era inútil. Las lágrimas rodaban calientes, inevitables. El pecho subía y bajaba como si le faltara el aire. Era un dolor extraño, ilógico, pero real, como si su cuerpo hubiera sabido antes que ella misma que Ignacio ya no estaba ahí. Janet apoyó la frente contra el suelo frío del sótano. Temblaba. El eco de su respiración se mezcló con el vacío, un vacío que, segundos antes, había estado lleno de él, y en ese instante, algo se quebró dentro de ella. No sabía qué. Solo sabía que Ignacio no estaba, y que el silencio del sótano era, de alguna forma, la respuesta más cruel que podría recibir. Sofía no soñó nada esa noche. No había monstruos, ni colores raros, ni historias imposibles, como las que ella inventaba cuando estaba aburrida. Pero aún así, despertó de golpe. Sus ojos se abrieron como si alguien los hubiera jalado desde afuera. El aire del cuarto estaba diferente, más frío, más quieto, como cuando en los cuentos se detiene el tiempo justo antes de que algo grande ocurra. Se sentó lentamente sobre la cama. Su pijama de unicornios tenía un pliegue extraño sobre la rodilla, pero no lo notó. Lo único que sentía era una presión en el pecho, ligera pero insistente, como si su corazón quisiera avisarle algo que todavía no sabía poner en palabras. Miró alrededor. Las sombras de los juguetes en el estante eran las mismas de siempre. Su lámpara seguía apagada. La casa estaba en silencio. Demasiado silencio. Sofía entrecerró los ojos, tratando de escuchar. No sabía exactamente qué buscaba. Un ruido, un movimiento, una voz, algo. Pero no había nada. Y sin embargo,
lo sintió. Una vibración diminuta en el aire, como cuando pasaba un camión grande a lo lejos y las paredes zumbaban un poquito. Solo que ahora no había camión, ni viento, ni nada. Sofía apretó las cobijas entre los dedos. Su respiración se aceleró sin motivo. «Papá», murmuró sin entender por qué ese nombre fue lo primero que dijo. No sabía qué había pasado. No tenía forma de saberlo. Pero su pecho dolía como si hubiera perdido algo sin saber qué era. Sus pies tocaron el suelo, fríos, y por un instante pensó en salir de la habitación. Llamar a mamá. Bajar las escaleras. Buscar. Pero algo la detuvo. Un presentimiento tan fuerte, tan sólido, que parecía una mano invisible colocada sobre su hombro. «No bajes». No era una voz real. Era un pensamiento que no había pensado, pero que sentía claramente. Sofía se quedó quieta. Miró hacia la puerta abierta de su cuarto. La oscuridad del pasillo parecía un río inmóvil, esperando. Y entonces pasó. Un escalofrío le recorrió la espalda entera de arriba a abajo. Uno de esos que la hacían encogerse sin poder evitarlo. Se abrazó las rodillas. Los ojos se le llenaron de lágrimas, aunque no estaba asustada. Estaba triste. Profundamente triste, sin saber por qué. El tic-tac del reloj de la pared marcó 3 veces. Solo 3, pero a Sofía le parecieron golpes. «Papá», susurró otra vez, apretando los labios para no llorar. No sabía que en ese mismo instante, en el sótano, el tiempo había hecho algo que no debía. No sabía que Janet estaba arrodillada en el frío, llorando en silencio. Solo sabía que algo se había movido. No en la casa, no en sus sueños, en otra parte, en un lugar donde ella no podía ir. Sofía respiró hondo, con dificultad, y se acostó de nuevo sin entender por qué le latía tan rápido el corazón. Pero antes de cerrar los ojos, una imagen fugaz pasó por su mente. El abrazo de su papá. Ese abrazo donde él la levantaba y ella podía oír cómo le latía el corazón. Ese recuerdo le dolió sin razón. Sofía se tapó hasta la nariz, apretó los ojos con fuerza y lloró bajito, como si su corazón supiera algo que ella todavía no podía comprender. Ismael dormía profundamente. Había caído rendido. Apenas tocó la almohada, con los audífonos aún enredados entre las cobijas y un cuaderno abierto sobre la mesa, lleno de diagramas y baterías dibujadas con el mayor cuidado del mundo. Pero incluso en ese sueño tan pesado, algo cambió. Algo se movió. Su respiración, que era lenta y pareja, se agitó por un segundo. Su ceño se frunció, casi imperceptible. Sus dedos, apoyados sobre la colcha, se cerraron como si estuviera sujetando algo que no quería dejar ir. No había ruido, no había luz, no había temblor, solo una sensación extraña, profunda, que lo atravesó como un rayo silencioso, como si una parte de él hubiera sido jalada desde muy lejos. Ismael murmuró algo, una palabra ahogada, ininteligible, y giró en la cama. Su sueño cambió. Ya no soñaba con videojuegos, ni con sus inventos, ni con la carrera que había visto en Internet. Soñó con un destello, con un choque, con algo que se expandía. Como cuando echaba una piedra al charco y veía los círculos crecer, crecer, crecer. Su cuerpo se tensó. Un gemido pequeño salió de su garganta. En su sueño, si es que se podía llamar así, vio a su papá. No con claridad, no como en las fotos, más bien como un contorno luminoso, como una figura que retrocedía dentro de un torbellino de colores que no existían en este mundo. Ismael extendió la mano dormido, como queriendo alcanzarlo, pero no pudo. Su mano cayó de golpe sobre la cama, abierta, vacía. Y entonces sus labios se movieron, formaron una palabra suave,
casi un pensamiento. Papá. No despertó, pero su respiración se volvió irregular, como si su cuerpo quisiera llorar aunque su mente todavía no entendiera por qué. El cuarto entero permaneció igual. La luz tenue del pasillo, filtrándose por debajo de la puerta, sus dibujos doblados en el escritorio, la hoja donde había anotado batería número 4. No es culpa mía, con letra apretada, y el dinosaurio de peluche protegiendo su almohada. Todo igual. Menos Ismael, porque algo dentro de él, algo chiquito, profundo, inexplicable, sabía que algo se había roto, no en la casa, no en un aparato, sino en un lugar al que él no podía seguir, un lugar que acababa de llevárselo. Y en su sueño, la última imagen que quedó suspendida fue la de su papá, alejándose entre luz. Y mientras la casa dormía, o intentaba hacerlo, algo imposible había ocurrido en silencio. Ignacio ya no estaba ahí, ni en el sótano, ni en la cocina, ni en el mundo que lo había visto nacer, amar y construir una vida. Saúl, con el hieloco ardiéndole en el bolsillo, apretó los dientes sin saber por qué. Janet, de rodillas frente al sótano vacío, tembló sin poder respirar. Sofía, despierta sin razón, sintió un tirón en el pecho que no comprendió. Ismael, hundido en un sueño extraño, extendió la mano hacia algo que ya no podía alcanzar. No se habló una palabra, no se escuchó un ruido, pero todos lo sintieron. Algo se había movido, no en la casa, no en la ciudad, sino en el tiempo. Esta historia continúa. Si quieres caminarla conmigo, suscríbete al canal y acompáñame al siguiente capítulo. Y si algo de esta historia tocó algo en ti, puedes dejarlo en los comentarios. Tus palabras aquí también forman parte de esta historia. Estás escuchando Una vida alterna en Historias del Infinito.